Y listo. Buenas noches con todos. Hoy día retomamos otra vez las clases. Es el tercer módulo. Hemos visto en las dos clases anteriores las funciones básicas, el rol que debe cumplir el supervisor y su personal a cargo. Es importante tener clara esa estructura organizacional en las empresas. Hay que hacer esfuerzos porque esa estructura esté bien definida, hay que ayudar en esas definiciones, esos fundamentos para que de ahí sea la base para un efectivo servicio de seguridad. Luego en la segunda clase vimos también todo lo que respecta a cuáles son los requisitos, requerimientos que se debe tener en el servicio, en la programación del servicio, la elaboración de reportes, la importancia de base de datos, ¿no? Contar con base de datos personales y de hechos ayuda mucho en la gestión de seguridad, ¿no? Seguridad patrimonial. Hay que tener cuidado siempre con esta información y hay que ser muy, muy discreto. Hoy día, vamos en el módulo 3 vamos a ver lo que respecta a las mejoras que se deben considerar en el desempeño del supervisor y cómo desempeño, habilidades y capacidades que debe tener el supervisor con su personal va a repercutir en un buen servicio de seguridad. Ese es el tema de hoy. Ya saben, cualquier consulta, comentario o aporte, pueden abrir su micrófono o escribir. Yo leo el chat. ¿Ok? Este es el tema de hoy y vamos a comenzar. Ok. Los supervisores generalmente trabajan solos. Si bien es cierto, rinden cuentas a una jefatura, a una gerencia, a un coordinador, pero generalmente están solos. Mm, no existe un cargo de supervisor del supervisor de seguridad. No hay eso. Entonces, su trabajo es fundamental y debe ser ético, ¿no? Hay métodos que hacen que se pueda supervisar el trabajo del supervisor, pero no es un método tan directo, ¿no? Como tener una persona permanentemente controlando, verificando todo lo que hace el supervisor. A diferencia de la gente, el supervisor sí es un elemento de control, de supervisión, de verificación del servicio de la gente. Esa condición no es la misma para el supervisor. Eso hay que entenderlo, hay que ser responsable de esa condición. Los supervisores trabajan solos y tienen poca supervisión directa. Hay métodos para supervisar su trabajo, pero no es directo. Entonces, la integridad, hemos hablado también anteriormente, es fundamental para el servicio de seguridad. Entonces, esta función del supervisor, el elemento de supervisor de seguridad, lo obliga en muchas situaciones a tomar decisiones. El supervisor, si bien es cierto, va a tener procedimientos, hay una política de seguridad, hay una forma de actuar y hay lineamientos. En muchos casos va a tener que tomar política, decisiones, y estas decisiones van a influenciar en el rendimiento de su personal y en la seguridad de los activos que protege. O sea, miren la importancia que tiene el cargo de supervisor de seguridad. Sus decisiones van a afectar en el desempeño, en el estado de ánimo de otras personas que son sus agentes, e incluso en trabajadores de otras áreas de la organización
Y esas decisiones también van a influenciar sobre la protección de la instalación, de los activos en la que está a cargo el servicio. Entonces, la función del supervisor es muy importante, hay que asumirlo de esa manera y ser responsables con estas decisiones en caso toque tomarlas, ¿no? En el momento que toque tomarlas. Esto significa que los supervisores, hay expectativas por lo que hacen los supervisores. Y eso, ustedes son testigos, ¿no? Los que estamos en el área de seguridad, siempre estamos mirando al supervisor, lo que hace, y siempre estamos observando cómo va a actuar. Es el centro, o nos observan, ¿no? Y sobre todo cuando hay que interactuar con personas de diferentes comportamientos y en el trabajo y en la labor del supervisor de seguridad, siempre va a ocurrir que vamos a interactuar con personal o personas de diferentes personalidades y diferentes sexos también, diferentes condiciones sociales. Entonces, ante estas situaciones que se presentan en el servicio de seguridad, hay expectativa de cómo va a responder. Tanto expectativa de su propio personal, del equipo de seguridad, como de otros trabajadores, otros jefes de área, que este supervisor responda adecuadamente e interactúe de manera correcta con otras personas, ¿no? Esa es una de las funciones habituales del supervisor, ¿no? Siempre está interactuando con otras personas, con otro comportamiento, entonces tiene que eh, ser una persona cortés, educada, ¿no? Con carácter. Cuando en un servicio de seguridad hay un supervisor ineficiente o indiferente, se va a ver reflejado en el servicio. Va a tener un efecto negativo. Primero sobre su personal y luego sobre las otras áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá el supervisor tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, con sus actitudes, con su comportamiento dentro del servicio. No puede mostrar algunos aspectos negativos, o sea, no somos perfectos nosotros. Puede ocurrir que tenemos un mal día, estamos pesimistas, algo nos hizo mal, somos seres humanos, está bien, pero no puede ser una permanente. No puede ser que todo está mal, o sea, no puede salir al servicio y decir que todo está mal y dar esos mensajes, porque eso va a repercutir con su personal y con el servicio de seguridad y se pueden presentar incidentes. Eso va a cuestionar al supervisor de seguridad, va a parar su crecimiento en ese lugar e incluso pueden decidir cambiarlo porque está generando una mala, un efecto negativo, ¿no? Entre el personal. Hay que tener cuidado. Esa actitud también debe ser cuidadosa con proveedores, porque a veces hay un trato diferente con visitantes y hay un trato diferente con proveedores, como son trabajadores, contratistas, a veces se excede, ¿no? Entonces el supervisor tiene que siempre ser una persona proactiva, una persona educada, cortés, mmm, cumpliendo las disposiciones, los procedimientos y políticas de seguridad, sin descuidar la seguridad, pero con mucho cuidado de mostrar comportamientos indiferentes, desgano, ¿no? Porque eso va a reflejar ineficiencia. Tiene que cuidarse mucho de eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Dentro de un sistema de seguridad física, el supervisor es un elemento crítico. Para su jefatura,
para el jefe de seguridad, para el gerente de seguridad, ¿no? Para el que está a cargo, es la función del supervisor o los supervisores en la organización es crítica. Es muy importante porque es el que va a representar al área de seguridad. Ese jefe de seguridad va a dar cuenta ante la gerencia general por el comportamiento, las decisiones, el manejo, el liderazgo que vaya a tener el supervisor de seguridad con respecto a su personal. Entonces, hay que ser consciente de esa posición, esa influencia que va a tener el supervisor de seguridad hacia su equipo y hacia la organización, hacia la empresa. Las empresas deben hacer esfuerzos, ¿no? Para que el supervisor tenga un buen desempeño, llegue a la excelencia, tenga un buen desempeño, realice las cosas de manera correcta. Para esto hay que atender los problemas de pago y esto aplica con el personal a su cargo también, no solo con el supervisor, sino con el personal a su cargo. Entonces, si ustedes, los supervisores, deben preocuparse, sobre todo cuando hay problemas de pago. Debe quedar claro, y los que trabajamos, hemos trabajado en empresas contratistas, ¿no? Que dan servicios de seguridad privada, siempre hay problemas con los conceptos en las boletas de pago. ¿Y a quién se dirige la gente? Se dirige al supervisor. Al supervisor le va a reclamar, al supervisor le va a preguntar y va a esperar una respuesta. El agente va a entender de que de repente no tiene la respuesta adecuada porque no es su especialidad. Eso lo va a entender el agente. Pero lo que no va a comprender es que no transmita la pregunta, la interrogante, el problema y que busque la respuesta. Eso sí no lo va a tolerar, ¿no? Entonces, importante prestar atención a estas observaciones, reclamos, inquietudes sobre los pagos. Yo, a modo de recomendación, lo que les sugiero, porque hemos hablado bastante de esto en las clases pasadas, el supervisor es el nexo entre las áreas administrativas y su personal. Entonces, lo que debe gestionar es si hay inquietudes sobre pagos y observaciones en las planillas, en las boletas de pago, lo que debe hacer es gestionar una visita o una reunión virtual con las personas que están teniendo estas interrogantes para que de manera fácil, amigable, la persona encargada del área de recursos humanos, la asistente, puede explicar qué es lo que está pasando con las boletas. Porque eso es algo muy común, ocurre mucho, ¿no? Y en general, cuando hay tema de pagos, hay que explicar. Que le expliquen al supervisor sus condiciones también y sus observaciones, pero a su personal con mucha mayor razón. Y si hay más de una inquietud, esto debe quedar claro, ¿no? No deben haber dudas y el supervisor es el que debe gestionar esa reunión, esa relación. Dejarlo en el aire o decir, no, bueno, ya eso es de recursos humanos, es en la oficina, cuando vayas tú. Entonces, en todo caso, gestionar que va a ir al área de recursos humanos, que va a visitar el lugar para que lo atiendan y le despejen todas las dudas. No lo puede dejar así nomás, porque si lo deja así nomás, lo que va a ocurrir es una ausencia de liderazgo, ¿no? Y eso sí va a ser un factor negativo, ¿no? Para la gestión del supervisor. Otras de las situaciones, condiciones que se presentan en los trabajos es que el supervisor debe contar con medios de supervisión. Debe analizar el trabajo, debe capacitar y tener técnicas de capacitación. Vamos a hablar en los próximos módulos bastante sobre capacitación.
y cuidar el ambiente de trabajo y la ergonomía en el trabajo. Si hay condiciones que no son adecuadas, por ejemplo, en una oficina que tiene poca luz, no va a poder el agente, su personal, dar un buen servicio si es que no hay luz o hay poca luz. Entonces, todo esto tiene que ir revisando, observando. Y ahora yo siempre recomiendo a todo el personal de seguridad que se involucre en los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, porque ahí hay herramientas que permiten, por ejemplo, si hay poca luz, hacer una inspección, hacer un informe y pedir que se coloque luz adecuada para un buen servicio. Entonces, utilizar esto. Si no están involucrados con seguridad y salud en el trabajo, están en desventaja. Tienen que orientarse a aprovechar las herramientas de seguridad y salud en el trabajo para mejorar las condiciones de trabajo de su equipo. Eso va a mejorar el desempeño, tanto en el agente como en el supervisor. Si la oficina del supervisor, si le asignaron una oficina, no tiene las condiciones adecuadas, entonces va a tener que utilizar alguna herramienta de inspección de seguridad y salud en el trabajo para poder plantear la mejora. Entonces, eso debe conectar, hay que involucrarse en seguridad y salud en el trabajo, es una de las mejores maneras de mejorar las condiciones de los puestos de vigilancia. Ahora vamos a ver qué factores afectan el desempeño vigilante. O sea que en un puesto de vigilancia, bueno, tenemos a nuestro personal, que son los agentes, están en un puesto, ¿qué condiciones afectan que ese agente dentro de ese puesto esté distraído, no le preste atención, se duerma, ¿no? ¿Qué factores afectan esto? Primero, que el agente de seguridad en los puestos debe ser instruido. Se le debe capacitar en sus funciones, en que debe conocer qué es lo que debe hacer en el puesto, ¿no? Debe reconocer todas las funciones que va a realizar. ¿Para qué? Para que lo haga. O sea, le enseñamos 1, 2, 3, 4 y él va a poder brindar 1, 2, 3, 4. No le podemos pedir 5 si es que no le hemos enseñado, ¿sí? Entonces, ahí en los puestos hay una oportunidad para poder capacitar al personal y que esa capacitación se refleje en el servicio que da el agente de seguridad. Es importante la capacitación. Muchas veces en los servicios de seguridad privada se le da una atención a la supervisión, pero de una manera general, muy genérica, ¿no? Y eso es un error y muchas veces los motivos de rotación. Es algo que hemos visto también y que es una situación que se tiene que revisar. Siempre lo que se enseña es para que lo ejecute, que se vea reflejado. Ese es el resultado de la capacitación. Otro de los factores que afecta el desempeño del personal de seguridad, de los agentes o supervisores, es el estrés. La presión del trabajo, las obligaciones, la entrega de reportes, la entrega de documentos, llegar al punto, el desayuno, el almuerzo, el rol, el turno, el cambio, todas esas cosas van a ir afectando al supervisor si es que no se maneja bien. Hay una afectación física y mental para el agente y para el supervisor. Y son casi 12 horas o 12 horas, un poco más a veces,
Entonces, si no se maneja bien, si no se considera condiciones adecuadas de trabajo, las mismas funciones y obligaciones que tiene el supervisor de seguridad agregado a condiciones de trabajo inadecuadas van a generar estrés y eso va a afectar física y mentalmente al supervisor. Por eso es que hay mucho en seguridad y salud en el trabajo, hay mucho requerimiento sobre orden y limpieza para tratar de mantener ordenado y despejar un poco este estrés. Hay pausas activas, hay una serie de actividades con la finalidad de poder reducir ese impacto físico y mental. Entonces, por esto, el diseño, pocas veces vamos a tener oportunidad de poder diseñar un área de trabajo, una caseta, ¿no? Generalmente ya lo vamos a encontrar diseñado, pero lo que sí podemos ayudar es en el espacio, en el orden, en la luz, la iluminación, en el ruido, en el entorno que pueda haber. Eso sí lo podemos mejorar, reducir, para que el agente de seguridad pueda tener un mejor rendimiento en su área o en sus funciones. Si no se tiene en cuenta esto, si por ejemplo hay mucho calor en el área y no se tiene en cuenta de ventilar el área, de crear un ducto de ventilación, entonces eso va a influenciar, ese calor va a influenciar en el rendimiento. Si el espacio es muy chico, es incómodo, no se puede transitar, eso va a influir. Entonces es importante revisar el diseño en el que se encuentran los puestos de vigilancia. Otra vez, hacer inspecciones, verificaciones del área, con la finalidad de que se reduzcan condiciones inadecuadas y cada vez se trabaje lo más ordenado y aprovechando los espacios, ¿no? Esto hay que revisarlo, hay que mirar, y esto aplica para todos los puestos de seguridad. Por ejemplo, ¿no? Acá, esta es una unidad donde estuve trabajando. La iluminación era poca, a pesar de que había luz, pero era una luz de un faro que alumbraba casi toda la parte de un área industrial, de una planta. Y cuando el agente de seguridad quería escribir, se exigía demasiado porque además estaba alejado ese faro, ese foco. Cuando pretendía escribir, él mismo le hacía sombra, se hacía sombra, ¿no? Entonces, estas son las cosas que se deben revisar. En una zona industrial no significa mucho esfuerzo pedirle al área de mantenimiento que coloque uno o dos fluorescentes o focos cerca para que la gente de seguridad pueda hacer su servicio. Estas cosas son las que se tienen que revisar, se tienen que mirar para mejorar, porque si no va a influir en el desempeño. Un día no va a poder anotar bien y anota otra cosa. Un día, por querer completar, no leyó bien un valor, un número y va a dar una información equivocada. Va a afectar el desempeño del trabajador. Otro factor que afecta en el desempeño, si es que no se tiene en cuenta, es no tener un área adecuada y que esta área tenga sillas o mesas en mal estado. Y esto es muy frecuente en la seguridad, ¿no? Tenemos sillas, pero una pata está rota, no tiene coderas, el respaldar uno se sienta y se puede ir hacia atrás, las conexiones eléctricas están en malas condiciones,
Entonces esa condición va a afectar el rendimiento del personal de seguridad en ese lugar y va a afectar el manejo general del supervisor. Entonces, si estamos en alguna unidad minera donde el calefactor no funciona, hay que hacerlo reparar, hay que gestionar que se repare. No repararlo uno, sino gestionar su reparación, informar. Esa es la labor del supervisor. ¿Por qué? Porque va a influenciar en el desempeño del agente de seguridad. Si está en malas condiciones, va a ser difícil exigirle un buen servicio. La gente de seguridad son muy desprendidos, son muy entregados. Sobre todo eso van a brindar un buen servicio seguramente, pero va a ir afectando el desempeño del trabajador. Entonces, hay que cuidar estos aspectos también. Cuando en el puesto de seguridad, en el puesto de vigilancia, el agente de seguridad no tiene la capacidad de observar o escuchar lo de las inmediaciones en el entorno, eso también va a reducir su desempeño de atención y vigilancia, de detectar y responder. Si el agente se encierra en una habitación, cierra todo, está él mismo reduciendo su capacidad de poder detectar o escuchar para responder, comunicar, alertar, avisar. Entonces, esto también lo tiene que observar el supervisor. Por eso las visitas, las inspecciones a los puestos de vigilancia es importante. Alguien lo puede sorprender, nunca lo escuchó porque no hubo una evaluación, el supervisor nunca se tomó el tiempo de poder observar cómo se desempeñaba en ese puesto de vigilancia y que habían otros ruidos que no le permitían escuchar. Entonces, eso también tiene que revisar y siempre va a depender del lugar donde se encuentre laborando. Hay que brindar condiciones para que se pueda observar y escuchar en el entorno, se escuchen bien. Si el agente no tiene habilidades de identificar, de reconocer algunas condiciones en el puesto de vigilancia, va a ser difícil que pueda detectar alguna situación o alguna condición insegura hacia él o en el puesto. Entonces, eso va a reducir, va a afectar el desempeño del agente. Entonces, es muy importante, si es que observé que el agente es un poco lento con respecto a estas habilidades de detectar, y muchos utilizamos el lenguaje cuando dicen, no, es sacador, ese par en todas, escucha aquí, es sapo, ¿no? Entonces, eso son habilidades que se deben reconocer y que en algún puesto, hemos hablado sobre descripción de puesto, debe figurar. Si el agente no la tiene, podemos planificar una capacitación para desarrollar esas habilidades, siempre y cuando él ponga también de su parte, ¿no? No tener estas habilidades va a afectar el desempeño del agente de seguridad y el resultado en general de todo el equipo de seguridad. Otro factor que afecta en el desempeño del personal de seguridad es no realizar capacitación de acuerdo a las necesidades del puesto. No todos los puestos son iguales, ¿no? Pero en todos hay que dar reportes, en todos hay que estar atentos. Algunos puestos tienen algunos equipos, dispositivos, alarmas, botones, palancas, ¿no? Entonces, si ese puesto, el puesto 1, tiene dispositivos de seguridad adicional que también va a tener que utilizar en caso de una emergencia, hay que capacitar a la gente. Si en el otro puesto no hay esa condición, no hay necesidad
hasta que de repente haya una rotación de puesto. Porque si no se considera, lo que va a ocurrir es que va a afectar el desempeño porque llegado el momento, ocurre algo, no va a poder responder, actuar adecuadamente porque no fue entrenado para eso. Entonces es importante que las capacitaciones sean de acuerdo a los puestos de vigilancia. Por supuesto que hay temas generales, como hemos visto, consignas, consignas generales, consignas específicas, pero y en las capacitaciones también hay capacitaciones generales, pero también hay que tener en cuenta, hay que tomar nota, hay que observar el puesto y cómo se desempeña el puesto para organizar capacitaciones en base a los puestos de vigilancia. Ya tenemos que ir pensando en capacitaciones específicas por puesto. Si dentro de las capacitaciones falta atención de la gente de seguridad, si hacemos una capacitación general y no hay atención, la gente se duerme en las capacitaciones, o sea, eso va a afectar porque no van a aprender nada. Va a afectar el desempeño del trabajador. Entonces, lo que debe hacer el supervisor es generar ese interés en las capacitaciones, porque el resultado se va a ver en el servicio. Otra condición que afecta al supervisor al servicio de seguridad es cuando se hacen diferencias entre el personal propio y el personal contratado. Si se hacen estas diferencias, eso va a afectar en ¿cómo se llama? En el rendimiento. Entonces, si el supervisor, ustedes lo han podido detectar, lo han podido percibir, tienen que hacer esfuerzos para que no sea evidente, ¿no? Y esto ocurre mucho en lugares donde hay el titular, ¿no? Dice, no, yo soy planilla, y el otro dice, no, yo soy contratista, y lo dejan de lado. Hay que tener bastante cuidado con esto, hay que advertirlo, no deben haber diferencias, se deben hacer esfuerzos para evitar esto. Otro factor que afecta en el servicio de seguridad es la moral baja, ¿no? Porque el desánimo, no atender estas cosas, la parte de organización, la estructura, los reclamos, ¿no? Eso va a generar un desánimo, una moral baja en el personal y va a estar más pendiente de esos asuntos que del servicio en sí. Y esto va a generar ausentismo, rotación, no se siente conforme en el servicio, va a estar que ver la manera de salir de ahí, ¿no? Entonces, afecta también no tener en cuenta los aspectos que hemos visto, que hemos estado revisando, porque eso va a afectar la moral del trabajador. Debemos tener cuidado con con afectar la moral, el entusiasmo del trabajador. Hay que hacer esfuerzos por siempre mantenerlo arriba, ¿no? Otro factor que afecta el desempeño de los trabajadores, ¿no? Del personal de seguridad, es la monotonía, siempre hacer lo mismo. Y la fatiga, ¿no? Cuando se va aumentando, cuando se van avanzando las horas, va aumentando la fatiga. ¿Eso qué genera? Sueño en el personal de seguridad. Y es una de las razones por qué a veces se encuentra personal durmiendo. Entonces, el supervisor tiene que, por eso, revisar los puestos, evaluar los puestos, estar pendiente de los puestos para ver y con su experiencia, habilidad, ingenio, hacer que ese puesto sea realmente de interés y le genere alerta, interés al personal para evitar que
se termine durmiendo o aburriendo y descuide el servicio. Estas cosas afectan mucho también al servicio de seguridad. En algunas situaciones vamos a encontrar personal que no desea realizar el trabajo, que no quiere salir al servicio, no quiere realizar, no quiere entrar. Tiene algunas situaciones que no han sido atendidas previamente. El supervisor de seguridad tiene la labor, la función de escuchar a su personal objetivamente. Tiene que hacer esfuerzos para escuchar objetivamente sin sacar conclusiones o juzgar lo que haya pasado. Entonces, debe enfocarse en el problema, no en la persona. Uno de los mayores problemas de seguridad es que el personal de seguridad le pone una cruz a uno o a otro y así lo maneja, ¿no? Entonces, eso es totalmente negativo. Tiene que cambiar ese aspecto y lo que tiene que enfocarse es en el problema, no en la persona. Ahí entra el manejo, el liderazgo del supervisor. Tiene que ser objetivo. Otra situación que debe evaluar el supervisor con su personal es el uso de la tecnología. Si en el puesto de vigilancia tiene asignado un celular, ¿no? Estos smartphones, y parte de el uso de ese teléfono es para el servicio, para reportes, envío de condiciones de seguridad, entonces debe estar capacitado la gente. Si no se lo capacita en algunos aspectos tecnológicos con el que interactúa el agente en el puesto de seguridad, lo que va a hacer es ignorarlo, va a saltarlo y no va a rendir adecuadamente el agente de seguridad porque no está aprovechando las herramientas que se le están dando. Hay que tener y revisar los puestos para ver cuáles son esas condiciones tecnológicas con las que cuenta el puesto para alinear y que el trabajador conozca qué es lo que debe hacer con eso. Si no lo hace, y no está mal preguntar, conoces, muéstrame cómo ¿no? ¿Entendiste cómo se envía un reporte por el celular? Y ya, si lo entendió, que lo muestre, que lo haga. Y si no, para poder capacitarlo. Eso es función del supervisor también. Luego, hay algo que el supervisor debe conocer con respecto a algunas teorías que tienen mucha influencia en la parte humana. Podemos encontrar, yo ahí les voy a compartir un pequeño manual en la carpeta con respecto a esto. Pero, por ejemplo, una de las teorías es la pirámide de Maslow, donde la primera necesidad es la fisiológica, ¿no? Las básicas, alimento, vestimenta, ¿no? Y que aplica la seguridad privada, ¿no? Un agente de seguridad sin haber desayunado o haber almorzado, va a ser difícil exigirle que haga un buen servicio. Si no tiene una buena vestimenta en un lugar donde hace frío, es difícil exigirle un buen servicio, ¿no? Después hay otros aspectos de seguridad. El hecho de que la gente de seguridad brinde protección no quiere decir que lo expongamos también. Entonces, hay una necesidad de proteger también a la gente. Las necesidades de filiación, el trabajo en equipo es muy importante. Por eso son necesidades que se tienen que ir cubriendo. Si le hago bullying a un trabajador, si me burlo, si veo que se burlan y no pongo siempre los equipos se bromean y todo.
pero si no hay un límite, entonces no se va a cubrir esta necesidad de afiliación, de pertenencia en un equipo, ¿no? El reconocimiento es otra de las necesidades, acercarse a los puestos y decirle, está haciendo, si hizo un buen trabajo, hacer un buen trabajo. Hay entidades que tienen todo un programa de reconocimiento por medio de diplomas, por medio de certificados, e incluso canastas, alguna parte económica. Y la autorrealización, que ya viene a ser el crecimiento dentro de la misma empresa, que es lo que generalmente vamos a ir buscando. Estas teorías son de mucha utilidad conocerlas. Si ya estamos en supervisión, queremos llegar a supervisión, de ahí vamos a seguir creciendo, debemos conocer. Entonces, investiguemos un poco más, porque son las necesidades naturales que aplican a todo ser humano, ¿no? Y a cualquier sector económico. Es importante conocer, son teorías que han ido, que han sido expuestas por personas, científicos que han hecho estudios y que han llegado a esas conclusiones, ¿no? Como esta teoría de Abraham Maslow, que es una de las teorías con respecto a las necesidades humanas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cajón donde están los platos para que puedan servirse. Es una necesidad básica que se tiene que cubrir la alimentación. Están los utensilios, pero no están en condiciones adecuadas de higiene para ser utilizados. Por necesidad seguramente lo va a encontrar, lo va a utilizar, pero no está cubriendo una necesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso de comer en los puestos, a veces hay que revisarlo y si se puede hacer esfuerzos para que pasen los alimentos en las áreas adecuadas que son los comedores, ¿no? Los comedores, porque si no va a afectar al desempeño del agente de seguridad. Acá quería comentarles algo. Yo, por ejemplo, trabajé en una unidad minera. En el puesto de vigilancia de ingreso principal de la unidad minera estaba a 100 metros del comedor principal. Entonces, y todo el personal comía ahí, pero los agentes de seguridad se habían acostumbrado tanto a comer en su puesto de vigilancia que no querían ir, porque tenían vergüenza, porque nunca habían participado en ese comedor, tenían todas las razones. Entonces, poco a poco se fue rompiendo eso, se fue invitando, se fue acompañándolos, ¿no? Entonces ya vamos a comer juntos y comenzaron a utilizar el comedor donde todos los trabajadores utilizaban también y se fue incluyendo, ¿no? Como hemos visto en las diapositivas anteriores, que no hayan diferencias, que no se sientan esas diferencias. No hay que autoexcluirse. Habían algunos que decían, no, yo acá es más cómodo, como tranquilo. No, hay un comedor, ese no es el lugar de comer. Entonces, revisen eso, si les pasa en sus unidades, revísenlo y hay que hacer los esfuerzos para que los alimentos se pasen en el comedor, en el lugar asignado, ¿no? Hay otra teoría, teoría X, teoría Y, de también otro personaje, MacGregor, que nos dice que los supervisores se deben relacionar con su personal, con los subordinados, ¿no? Sobre bases de supuestos, hipótesis. Son teorías que es bueno conocerlo, que darle una leída, porque van a ayudar a conocer mejor el desempeño, el comportamiento, liderazgo hacia su personal, ¿no? Estas teorías de Douglas MacGregor, que sostiene que la teoría X, el trabajador es pesimista, estático, rígido, no le gusta el trabajo. Vamos a encontrar a veces ese tipo de trabajador.
y es dirigido con facilidad. Cuando hay este tipo de trabajadores, hay que aplicar un liderazgo enérgico, ¿no? Duro. Y ocurre, lo vemos a veces ¿no? Alza la voz, ¿no? Ok, sin maltratar, son teorías y conociendo el comportamiento de las personas. La teoría ahí es que considera al trabajador ya como un elemento importante en la empresa, ¿no? Donde se genera un ambiente optimista, dinámico, mm, participativo, son más flexibles, ¿no? Y hay una contribución. El manejo en equipo es mejor. Hay situaciones donde se manejan y hay empresas que hacen muchos esfuerzos para trabajar en esta forma. Entonces, el supervisor tiene que conocer por qué se están tomando ciertas acciones, por qué se están tomando otras medidas. El área de recursos humanos, por qué realiza algunas evaluaciones, justamente con esta razón, atendiendo algunas de estas teorías que son, que tienen mucho que ver sobre la personalidad, ¿no? Del comportamiento humano. Otra teoría es la de dos factores, que es la motivación e higiene, donde cuando se hable de satisfacción, la persona va a estar motivada, va a encontrar una motivación, y cuando es todo lo contrario, tiene insatisfacción, hay un tema de higiene, de orden, de ausencia de algunas reconocimientos que puedan haber en la empresa. Este es el personaje, ¿no? que hace esta teoría. Cuando se habla de factores de higiene, otra vez, sueldos, beneficios, la política de la empresa, ¿no? Las desigualdades generan estas cosas, las relaciones laborales, el ambiente físico en las áreas, el estilo de supervisión, también el estatus, la seguridad laboral influye mucho en estas condiciones de higiene, crecimiento, la madurez también y cómo uno se va consolidando en la empresa, que es lo que buscan muchos, ¿no? Entonces, todo eso va influenciando en el comportamiento y en el rendimiento del personal de seguridad, de ustedes mismos y de los agentes, ¿no? De su personal a cargo. Los logros hay que resaltarlo, ¿no? El reconocimiento. Las capacitaciones ayudan mucho en la independencia laboral porque va a ejecutar lo que se le ha ido enseñando. Ya no tiene que estar uno atrás supervisando, porque para eso lo entrena. La responsabilidad y la promoción dentro del trabajo son condiciones, ¿no? Que en estas teorías se denomina como higiene, ¿no? Para poder ser consideradas en el comportamiento, en el manejo, en el liderazgo. Hay que leer sobre estos comportamientos, participar en cursos sobre liderazgo, porque van a ir abriendo la mente y poder entender mejor el manejo. No todos, bueno, nadie nace sabiendo cómo dirigir un equipo, eso no está mal, pero sí lo podemos aprender. Y estando en el equipo tenemos que aplicarlo. Si nos corresponde ser líderes de equipo, tenemos que aplicar estos conocimientos. No es suficiente con lo que yo vi en algún lugar. Yo vi en el ejército o en la otra unidad que estaba, que lo manejaban así. Eso no es suficiente. Hay que conocer estas técnicas, teorías sobre comportamiento humano, ¿no? Otro factor que se debe tener en cuenta para mejorar el desempeño del supervisor de seguridad y de su equipo de trabajo son los análisis de los rasgos de personalidad. Y estos rasgos deben adaptarse a los requisitos de trabajo. ¿Qué quiere decir?
que algunos tienen naturaleza introvertida, ¿no? Su rasgo de personalidad es introvertido y otros son extrovertidos. Esto ocurre, lo vemos, ¿no? Y cada uno tiene una velocidad diferente. Y a veces caemos en error y pedimos que alguien sea muy rápido cuando su velocidad no es, ¿no? Y cometemos el gran error como supervisores de decirle a un agente, oye, pero ¿y cómo él lo ha hecho? Y tú no lo puedes hacer. ¿Y cómo él hizo rápido? Y tú no lo has hecho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque cada uno de nosotros tenemos personalidad diferente y velocidades diferentes. En la personalidad introvertida vamos a encontrar personas tranquilas, reservados, se va a adaptar mejor a unas tareas monótonas. Ejemplo, ¿no? Una persona introvertida, un centro de control, va a desarrollarse bien. Hay algunos puestos de vigilancia que son más tranquilos, entonces el trabajador es más pausado, más minucioso. ¿Quién conoce eso? El supervisor. Entonces, por eso el supervisor es estratégico no solo para ir y verificar los puestos, sino para ir designando, teniendo el perfil de puestos y que seleccionando cuál es el puesto al que va. Yo soy muy partidario de rotar los puestos, pero hay algunos puestos donde sí requieren tener en cuenta esta personalidad, ¿no? Una personalidad introvertida generalmente es tranquilo, ser reservado, se va a retirar de bullicio, ¿no? Va a trabajar mucho en la planificación. Hay supervisores también que son introvertidos, va a trabajar mucho en la planificación, van a ser desconfiados de que solucionar sobre la marcha las cosas, ¿no? Va a evitar estar emociones fuertes, ¿no? Siempre va a tratar de tener las cosas bajo control. No es agresivo, es tranquilo. Hay que entender esas personalidades y lo vamos a encontrar en agentes también. Entonces, para designar personal a los puestos, hay que conocer la personalidad y la velocidad del personal con el que uno está manejando, ¿no? Los introvertidos generalmente están en una cápsula haciendo sus cosas. Si vemos, por ejemplo, el personal de sistemas, generalmente están metidos en sus cosas, son muy pocos los trabajadores de las áreas de sistemas donde los vemos muy expresivos, ¿no? Son raras las veces. Eh, Su personal se adecua mucho con el trabajo. Luego tenemos la personalidad extrovertida, que es más difícil de adaptarse a unas tareas donde tiene que estar sentado o con poco movimiento en el puesto, ¿no? Y va a ocurrir que cuando uno va al puesto, se movió para un lado, se fue para el otro, se fue a revisar esto, está ayudándole al del carro, está descargando, o sea, no está tranquilo. Hay que tener en cuenta esas personalidades también. Ponerlo en un puesto donde lo encajona va a terminar deprimiéndolo, ¿no? Y eso va a afectar su rendimiento. Ese manejo es importante en el supervisor de seguridad. El extrovertido generalmente tiene una personalidad abierta, es impulsivo, va a arriesgarse, va a tomar cierto riesgo, va a ser muy sociable con las otras personas, va a ser inevitable que encontremos hablando con uno, con otro, ¿no? Siempre va a tratar de estar en contacto con gente, siempre le gusta estar en movimiento y en algunos casos agresivo incluso, ¿no? Entonces hay que identificar, la labor del supervisor es identificar esas personalidades, esas velocidades para poder ubicar correctamente en los puestos. Bueno, generalmente están en socialización con personas, con trabajadores, no solo de
su propia área, ¿no? Del área de seguridad, sino están con todo, ¿no? Entonces, lo que debe hacer uno ahí es identificar, ¿no? Todos estos aspectos porque van a influenciar. Si los ubico mal, voy a terminar afectando el desempeño. Si a un extrovertido lo pongo en un área del centro de control, por ejemplo, rápidamente se va su desempeño, su rendimiento va a bajar porque no es el área donde habitualmente se sentiría más cómodo o mejor, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta estos aspectos de personalidad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Por favor. Los escucho. O pueden escribir también, ¿no? Antes de pasar al descanso. Pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Antes de pasar al break de 10 minutos, ¿no? Al descanso de 10 minutos. Sobre lo que hemos conversado, ¿algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, entonces hacemos el descanso. Ya estamos en una hora. Son las 8:03. Gustavo, ¿deseas comentar algo? ¿O Mario? Sí, buenas noches. Lo que decía es sobre el supervisor. Es importante mucho la actividad del supervisor como profesional. El personal debe saber que el supervisor se preocupa por ellos, demostrárselo en parte, ¿no? Porque en el ámbito de lo que es las boletas, los pagos, siempre, mayormente hay problemas con eso, ¿no? Y como te dice, el personal debe incluir al supervisor, que es la persona que le va a dar una respuesta acerca de ese tema. Y ellos deben ver y deben saber que el supervisor realmente está haciendo algo para solucionarlo, para evitar esas molestias, esas incomodidades con el personal, ¿no? Eso es lo que Sí, quería decir. sí, sí, Gustavo. Por eso mencionaba, ¿no? Las respuestas. Yo he trabajado en unidad minera y, por ejemplo, em, cuando había estos reclamos, trataba de conseguir la respuesta con el área de recursos humanos. El recurso humano normalmente no puede viajar de Lima a provincia tanto, pero sí buscaba el contacto telefónico. ¿Sabes qué? Mira, aquí tengo el agente al costado, te lo voy a pasar para que te pregunte y le expliques, por favor. Entonces lo ayudaba, ¿no? O enviamos un correo, escaneábamos las boletas, hacíamos la anotación. ¿Cuál es? ¿No? El agente está solicitando, que pues, la gente no tiene el correo de la empresa, pero el supervisor sí, y se enviaba, ¿no? Entonces, esos son esfuerzos para responder. Eso lo reconoce la gente. Y en algunos casos, exigir que alguien del área administrativa pueda venir, que también es posible, ¿no? Sí, sí se puede hacer eso, ¿no? Ok, gracias, Gustavo. Wilson, ¿algún comentario? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bien, primeramente felicitarte por la capacitación, retroalimentación que nos estás brindando. Quería enviar mi punto de vista enfocando en el supervisor que se ha quedado con esa mentalidad reactiva como era la vigilancia años anteriores, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que todavía lamentablemente pues hay supervisores que llegan al puesto de servicio, donde quiere que la gente de seguridad lo reciba con un saludo militar, ¿no? En atención. Yo creo que eso ha cambiado. Mira, yo estoy ocupando el cargo de supervisor general en la minera de Shahuindo, en Cajamarca, y he tenido problemas con algunos supervisores, porque hoy en día el supervisor moderno, es más, ya no es preventivo, sino predictivo. Bueno, eso es lo que yo tengo mi enfoque, predictivo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca,
debemos tocar, lo más importante son las habilidades blandas. Eso es el enfoque, a mi punto de vista, que la habilidad blanda en el agente de seguridad, cuando tú les tocas eso, una palmada en el hombro, una sonrisa sincera, un abrazo si se puede dar, o sea, lo escuchas, creo que eso le levanta la moral y con una pequeña capacitación creo que el personal hace un buen trabajo. Y la verdad que he tenido muchos problemas con algunos supervisores que lamentablemente pues se han creado con esa mentalidad retrógrada, época antigua, donde que tenías que recibirlo pues porte militar, saludo militar, si no yo te aplico y cosas así, ¿no, Martín? Sí, ha habido, pues, ¿no? Hay una referencia militar que también está cambiando. En el ejército ahí está teniendo en cuenta, la vida militar en general, estas teorías, ¿no? Porque son necesidades humanas que se tienen que atender. Si no se atiende, si no se tienen en cuenta, lo que ocurre es una falta de liderazgo. Es importante compartir la información, los conocimientos para ir mejorando en las condiciones y las relaciones entre el personal de seguridad, ¿no? Va a ayudar mucho. Sí, Gracias. pues, sí, efectivamente, y yo creo que me ha dado buenos resultados con el personal cuando yo salgo a campo y me dicen ellos mismos, los agentes mismos dicen, cierra usted, es distinto, tiene buena comunicación, buena organización, trabaja en equipo, es sociable, pensamiento crítico, es creativo, puntual, tiene habilidades interpersonales, siempre nos escucha, tiene la facilidad de adaptarnos a nosotros, tiene una personalidad amigable, es humilde, y creo que eso nos da la confianza para nosotros, para recibirlo acá, da ganas cuando usted viene, nos da gusto, dice, pero cuando vienen otros, ya queremos que se vaya ya de un minuto y que se vaya, aburre, nos estresa más bien su presencia, dice. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, nosotros tenemos que tener mucho cuidado pues en las habilidades blandas, al menos ese es mi punto de vista, que yo lo estoy aplicando en campo, ¿no? Sí, es un liderazgo efectivo, Wilson. Hay que seguir en esa línea y compartir con los compañeros, ¿no? A veces, en el personal de seguridad no ha tenido la oportunidad de conocer esas técnicas de habilidades blandas, esa información, ¿no? Corresponde brindarle, orientarlo y que por medio de esos mejore, ¿no? Porque es una oportunidad de mejora también. Claro, claro. Para terminar, mira, Martí, yo he tenido el gusto de trabajar, creo que en las 4 empresas más importantes de Perú y de Sudamérica, en Securita, Liderman, G4 y Prosegur. Para mí son magníficas, pero a veces veo avisos que dicen, no, se necesita supervisor, oficiales del ejército, oficiales de la Marina, oficiales de la FAP. No estoy en Así es, contra así de es. eso, no estoy en contra de eso, no estoy en contra de eso. Pero ¿qué sucede? Que cuando ellos salen pues ya al campo, querer dar el trabajo de supervisión, ellos dicen, pucha, que soy mayor del ejército, ¿voy a estar repartiendo ranchos a los agentes? Dice, no, ¿qué? ¿Voy a estar repartiendo eso? Y a la final es el cliente pues dice, no, compadre, me lo sacas a estos y tráeme gente que quiera hacer caso. Eso es lo que estamos teniendo algunos problemas, Martín, en estos últimos tiempos, pues, en la unidad que gracias a Dios humildemente estoy a cargo, ¿no? Ok, sí, ocurre, ¿no? Poco a poco, como digo, a veces el no tener el acceso a esta información nos lleva a algunos errores, ¿no? Como lo que estás mencionando. Pero poco a poco, abriendo la información, compartiéndola, va a ser una oportunidad de mejora. Gracias, gracias, Wilson. Listo, Martín. Gracias. Ok, si no hay algún comentario más, son 8:10, 8:20, nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Ok, gracias. 10 minutos. Listo. Ok, continuamos. En los aspectos que influyen en el desempeño del trabajador, en el rendimiento del trabajador,
de nuestro personal al cargo, está la infraestructura del área de trabajo, ¿no? El ambiente laboral. Muchos aspectos, en muchos puestos, el agente de seguridad interactúa con sistemas automatizados, una palanca contra incendios, por ejemplo, de alarma contra incendio está cerca al puesto de vigilancia, una sirena, 3 botones para 3 tipos de alarmas de sirena. Entonces, hay puestos de seguridad que tienen esas condiciones, ¿no? Hay otros puestos que tienen una computadora, sistema de comunicación, en celular satelital. Entonces, es función del supervisor de seguridad de que si esos elementos están en el puesto, el agente de seguridad lo sepa utilizar. No está bien, ¿no?, que uno llegue a verificar un puesto, pregunte por alguna palanca, algún botón que hay, una sirena, un panel, y la respuesta del agente de seguridad sea, no conozco eso. No sé, eso lo ve otra área. Ahí el supervisor de seguridad tiene que involucrarse para, si es que no conoce, tampoco de repente está en la obligación de conocer algún sistema electrónico, pero sí gestionar, buscar el contacto de la persona para que brinde la capacitación sobre eso. Aprenda el supervisor y lo aprenda el agente. E incluso que figuren los procedimientos en el plan de respuesta. Es importante tener en cuenta eso. Importante la ventilación. En el diseño, ¿no?, lo comenté, ya vamos a encontrar los puestos fijos, no vamos a tener muchas veces oportunidad de diseñar un puesto, sino está ahí el puesto. Entonces, pero hay que verificar, hay que comprobar la ventilación. No puede estar encapsulado la gente que no escuche nada alrededor, ¿no? Hay que ver cómo es el entorno también. Eso debe verificar el supervisor de seguridad. Hay lugares que que son calurosos, ¿no? Acá en el país, ahorita en Lima, en la costa, hay puestos calurosos. También hay que revisarlo. Mantener un agente o cualquier persona, nosotros mismos, en un área donde el calor, ¿no?, es fuerte, lo que va a generar es que somnolencia, se va a dormir el agente de seguridad. Entonces debemos verificar que también en estas temporadas de frío, de calor, los lugares estén ventilados, ¿no?, para darle las condiciones adecuadas. Si estas condiciones físicas de infraestructura no son las adecuadas, el rendimiento del agente de seguridad va a bajar, el desempeño va a bajar, ¿no? Hay algunos puestos, ¿no?, han comentado que están en unidades mineras, y esto ocurre mucho en unidades mineras, donde están muy alejados, entonces no necesariamente el agente va a tener una visita permanente del supervisor, pero sí se puede monitorear y se debe monitorear por teléfono, los reportes periódicos para evitar que se duerma, producto de la lejanía y de repente la confianza de que no va a llegar el supervisor. Se confía, se sienta, se abandona. Entonces, el supervisor debe tener métodos y técnicas para cada puesto, y que esa técnica, ese método de vigilancia, de supervisión, le genere alerta al agente de seguridad en el puesto. Ahí es la habilidad, es la experiencia del supervisor. En algunos casos va a ocurrir que vamos a encontrar personal en el puesto de vigilancia durmiendo. Nos ha pasado, nos puede
ocurrir, ¿no? Acá Wilson nos dice que cada 10 minutos para que no se duerma. Es una buena técnica, pero es monótono. Si no hay una manera de generar interés en ese tipo de reportes, puede también caer en distracción. Por eso hay cosas que nosotros venimos haciendo y se hacen unidades, pero se tienen que revisar porque se puede encontrar una mejora a ese tipo de reportes de cada 10 minutos, generar un interés. Cuando se encuentra un personal durmiendo en el puesto de seguridad, hay que hacerse algunas preguntas importantes. Si ese personal está en buena salud. A veces los agentes presentan fiebre, presentan gripe, presentan dolor de estómago, toman pastillas y no comunican. Entonces están de salud, no están al 100% y van a hacer su puesto de seguridad. Ya de por sí el rendimiento va a ser bajo, ¿no? El desempeño va a ser bajo, entonces el supervisor es importante monitorear el estado de salud del trabajador antes de iniciar el servicio. Incluso en el reglamento de seguridad privada restringe que un agente de seguridad entre al servicio habiendo tomado ciertos medicamentos que pueden alterar el estado de ánimo, ¿no? Porque hay medicamentos que alteran el estado de ánimo o que generan sueño. Eso debe monitorear el supervisor. Debe preguntar, debe observar, debe saber que su personal debe ir en buen estado y que no está tomando pastillas porque puede generarle sueño, ¿no? Otra de las consultas y preguntas que siempre se debe hacer el supervisor es ¿cuántas horas ha dormido su personal antes de ingresar al turno? ¿No? ¿Cuántas horas ha estado en el turno? Por alguna razón se quedó apoyando, va en la noche y lo encuentra durmiendo, pero ya viene teniendo 14, 16 horas en el puesto. Entonces, es complicado tomar acción cuando el agente de seguridad no durmió adecuadamente o estuvo en exceso de horas en los puestos. Hay que cuidar mucho. En las unidades mineras hay una costumbre muy habitual en el cambio de turno para 2 días libres, el personal saliente termina haciendo más de 12 horas. A veces se acomodan de esa manera para ganar un día o para ganar unas horas en la salida. Hay que revisar eso porque no es conveniente que un agente de seguridad tenga un servicio de más de 12 horas. Ya 8 horas es bastante. 12 horas y después exigirle más, ya no vamos a poder exigir un buen rendimiento. Hay que tener cuidado con eso. No siempre lo que se ha venido haciendo, de repente por alguna situación, es la mejor y continuarlo puede llevar a algunos accidentes, a algunas contingencias. Entonces hay que revisar también ese aspecto. Dentro de estos, del personal de seguridad, ¿no? En el desempeño, cuando se tienen en cuenta las áreas de seguridad, los puestos de seguridad donde hay personal, un operador de CCTV es una persona de seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta los elementos que hay en este caso en un ambiente de CCTV, ¿no? Si el supervisor también le corresponde verificar el área de CCTV, y generalmente ocurre, hay que implementar pausas activas y condiciones que lo saquen al operador de estar tanto tiempo mirando el televisor.
porque después va a estar mirándolo, pero no va a observar nada, ¿no? Va a estar mirando lo que ocurre, las cosas pasan frente a él después de algunas horas de estar frente al televisor y no va a poder detectar alguna ocurrencia. Es importante observar también esta condición en CCTV. Hay centros de control donde tienen 10, 15, 20 monitores, entonces hay que hacer trabajo sobre visualización, ergonomía, recurrir a algunas mediciones ya profesionales con respecto a luz, con respecto a distancias, a posturas, ¿no? Hay entidades especiales que hacen ese tipo de... y que mejoran y ayudan mucho, ¿no? Pero que se debe tener en cuenta. Acá hay un monitor, dentro de un monitor, 16 pantallas, otras 16 o 9. Y entonces termina viendo la pantalla, pero no necesariamente observando. Recuerden, hay que darle condiciones al agente de seguridad. El operador es un agente de seguridad para que su desempeño sea adecuado. Cuando tenga un desempeño adecuado, va a tener un buen rendimiento, buenos reportes, va a detectar, y ahí se va a ver, va a reflejar el manejo del supervisor de seguridad. Dentro de las condiciones físicas, infraestructura y diseño de seguridad, donde interactúa el agente de seguridad, están los sistemas de control de acceso también. Los sistemas de control de acceso son diseñados para generar alarmas. Pero si las alarmas no se verifican, entonces esto va a generar una falta de interés en el personal de seguridad, en los agentes, y ya no va a reportar, no va a informar y va a disminuir el rendimiento también del agente de seguridad porque le está restando importancia a la activación de una alarma que fue diseñado e instalado para detectar y que lo ayude a detectar. Pero si no se le presta atención, si no se le da, si no hay respuesta, entonces el rendimiento de la gente va a bajar, ¿no? Cuando no hay forma de verificar las alarmas y solo sigue sonando y sonando y sonando, la gente va a terminar ignorándolo. Y hasta que ocurre, y ha pasado muchas veces que ocurre un incidente, ¿y cuál es la respuesta? No, la alarma siempre sonaba y nunca le hacíamos caso. Pero ese día ocurrió, se presentó un incidente y no se fue detectado. Hay que tener cuidado también y estar atento a estas condiciones que tienen las instalaciones. Control de acceso, CCTV. Algunas instalaciones tienen sistema de alarma contra incendio. A veces estos sistemas de alarma parecen complicados y el personal, agente y supervisor tienden a no involucrarse porque les parece un sistema muy complicado de manejar y resetear y activar y desactivar. Y terminan ignorando y desactivando muchas veces el sistema, ¿no? Les voy a comentar un caso en un centro de estudio. Estaba haciendo una auditoría y en uno era un pabellón de aulas. En una de las aulas estaban haciendo una remodelación, estaban soldando, y el humo de la soldadura activaba el sistema de todo el pabellón. Entonces, el supervisor no sabía cómo desactivar el sistema de esa aula. El pabellón tiene como 16 aulas, 3 pisos, un pabellón grande. Entonces, como no tenía ese conocimiento y se activaba la alarma por el humo a cada rato,
se le ocurrió desenchufar el sistema. Buscó el enchufe del panel y ¡bum!, jaló el enchufe. Ya no se mandaron más alarmas, porque lo desenchufó, pero a la vez desactivó todo el sistema del pabellón, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir cuando no hay una capacitación adecuada para este tipo de casos. La labor del supervisor es esa. Primero, observar estas condiciones para capacitarse él y su personal, gestionar. Ahí tiene que venir un técnico a explicarle lo que debe manejar. Y plasmarlo en un procedimiento, en un manual, para que esté fácilmente y amigablemente poder tomar alguna acción. Hay algunos otros dispositivos con los que el personal de seguridad interactúa muy frecuentemente. Unos son los extintores, las palancas contra incendio, ¿no? Las luces estroboscópicas, todo el sistema contra incendio y los extintores. Y el sistema, un sistema de prevención de incendios, ¿no? El plan de prevención de incendio se sostiene mucho en el personal de seguridad porque están disponibles las 24 horas. Entonces, el personal de seguridad debe estar entrenado en el uso de extintores porque va a ser la primera respuesta que vamos a tener, una de las primeras respuestas. Y los extintores están muy cerca de los puestos de vigilancia. Entonces, es una obligación que el agente de seguridad conozca, maneje, entrene la operación de un extintor. En algunos casos y algunas unidades incluso los involucran con la inspección y el registro en la tarjeta, pero debe ser entrenado para eso. No solo es marcar y poner los números de la fecha, sino en realidad hacer una inspección efectiva. Dentro de de los servicios, de los puestos de seguridad, están los puestos fijos, ¿no? Las condiciones que hay alrededor de los puestos fijos para que el desempeño del trabajador sea eficiente, no baje, no tenga, no disminuya. Se debe mantener alerta en el puesto. Eso de sin novedad y solo sin novedad y solo sin novedad durante el día, puede ameritar que ese puesto ya no sea necesario. Entonces hay que llevar registro de llaves, registro si hay alarmas en ese puesto de vigilancia, hay que llevar un registro, un control. Hay que hacer que ese puesto sea interesante y genere atención y alerta al personal de seguridad de ese puesto. No es conveniente y hay que tener mucho cuidado cuando hay un puesto donde todo es sin novedad, ¿no? Uno llega, revisa los cuadernos, y de eso no pasa, no, hay que generar interés. Y si hay estos dispositivos, con mayor razón. Una manera y ahí es manejo del supervisor también, una manera efectiva de mantener alerta los puestos de rotación es a veces rotándolos, ¿no? El agente del puesto fijo puede pasar al puesto, a la ronda, el de ronda pasa al fijo. Es manejo netamente del supervisor y debe tenerlo en cuenta. Si ya lo tiene en cuenta, debe ser parte equitativa, igualdad de condiciones para todos, ¿no? Siempre teniendo cuidado con los preferidos o las preferencias. Las patrullas a pie, las rondas, también tienen consideraciones que el supervisor debe tener en cuenta. Generalmente, cuando el personal participa en las rondas, a veces son exigentes porque hay que caminar, ¿no? Unidades mineras, hay que caminar bastante. Instalaciones, edificios, hay que subir, bajar pisos.
centros de estudios, hay que recorrer el campus, ¿no? Entonces, generan desgaste, ¿no? A diferencia de un puesto de repente donde está en una oficina, una computadora. Y a veces hay personal que percibe que es parte de la ronda como un castigo. Eso también hay que tener en cuenta. Y no utilizar, ya, mañana te vas a la ronda, entonces comienzan a percibir ese servicio como un castigo. Y ahí ya comienza mal el servicio, ya ahí baja su rendimiento. No se debe percibir. Es todo lo contrario, lo importante, lo táctico, que es tener una ronda a pie. Cuando el personal de ronda pierde interés por la ronda, o no lo realizan o lo realizan de manera parcial. Y si esa zona donde va a hacer la ronda cuenta con un sistema electrónico, hay un exceso de confianza en que ese sistema se activará y ya uno tendrá que ir. Entonces, hay que sensibilizar a los trabajadores que realizan rondas para que lo hagan de manera efectiva y completa, ¿no? Y si no la llegan a completar, que reporten cuál fue la condición por la que no terminó. Es importante tener monitoreado esto, ¿no? Y una falla también muy frecuente es cuando la ronda en su recorrido no ha considerado qué es lo que debe hacer, cómo va a actuar cuando hay un incidente en su ronda. Ejemplo, encuentra un intruso. ¿Cómo va a actuar? Si no lo ha considerado, no va a saber cómo reaccionar. Entonces también se debe tener en cuenta eso. Hay que colocarlo en los procedimientos. Son condiciones que se dan en los diferentes puestos de trabajo. Estamos viendo CCTV, puesto fijo, ronda, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Hay unas rondas en vehículos también. Wilson nos comenta acá, ¿no? En algunos lugares hay puntos de marcación para corroborar si llegó la ronda o supervisión. Sí, sí, es correcto, es una especie tiene un sensor, ¿no? Que registra la hora, la llegada. Va a registrar la marcación. Hay que agregarle a ese proceso qué es lo que va a verificar en ese punto, ¿no? Para tener la seguridad de que ha llegado a verificar, no solo a marcar el punto. Ahí se tiene que trabajar bastante en sensibilización. Luego tenemos las patrullas en vehículos. Cuando se realizan rondas en vehículos, se pueden producir algunas lesiones al bajar, al subir, al pararse, a la hora que arranca el vehículo, ocurre. Entonces, es una condición también de este puesto de vigilancia que viene a ser la ronda en vehículo. Entonces, hay que sensibilizar al personal en el uso de los cinturones de seguridad, de subir correctamente, de subir cuando el carro está parado, ¿no? Todo eso tiene que estar señalado para que no genere algunos inconvenientes y que disminuya el rendimiento, ¿no? El desempeño del personal. Y ahí lo incluye el supervisor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la velocidad cuando hay algunos, cuando se maneja con vehículos en la vía, ¿no? En la sierra sobre todo, el cuidado con los animales, los perros, las ovejas y las personas también. Cuando, y esto debe estar definido también en un puesto de vigilancia con vehículo, cuál es el tiempo que va a estar el personal dentro del vehículo en la ronda, porque con la ronda se va a ir desplazando, en qué condiciones se va a desplazar,
estando ya en el vehículo, quita un panorama de observación, el ruido también, para poder escuchar el entorno. Todo eso se debe tener en cuenta en el puesto, ¿no? En este caso de ronda con vehículo. Luego tenemos que, Gustavo nos comenta acá, dice, una forma de evidenciar que se ha realizado la ronda son las tomas fotográficas dependiendo del área. Claro, es la evidencia. Hay que, las evidencias son el respaldo de que se ha asistido al lugar o se ha llegado al punto, ¿no? Como lo que comentó Wilson, los puntos de marcación, las fotos que nos está diciendo Gustavo. Eso está bien, pero no solo debe basarse en eso, sino si se está llegando al puesto de vigilancia, debe haber, como mencionamos antes de terminar la primera parte del curso, la interacción, ¿no?, con el personal de seguridad, y que esa supervisión, esa llegada, le genere un interés, una alerta. No solo ya llego a marcar y se va, ¿no?, le toma foto y se va. Entonces no está generando una alerta. Me refiero a alerta a ponerlo en alerta a la gente. Si no, vino, se fue, llegó, marcó y se fue. O sea, no está llegando a tener una relación de seguridad, sobre temas de seguridad, sobre observación, sobre monitoreo de cómo está trabajando, hacer seguimiento. No está sintiendo de la gente un respaldo. Por eso, estos accesorios son evidencia de que se ha llegado al punto, pero hay que agregarle más. Hay que agregarle la comunicación, la supervisión, el feedback, ¿no?, la retroalimentación. Y ahí entra este aspecto, la comunicación personal, la capacitación, la supervisión, ¿no?, en los puestos de vigilancia. Todos los puestos deben contar con sus procedimientos escritos. Si es que no lo tienen, hay que planificar para ordenarlo, pero deben contar con sus puestos. Deben ser actualizados los procedimientos. Y en lo posible debe haber un contacto directo entre el supervisor y el agente de seguridad. Cuando el supervisor, y acá entra la comunicación personal, envía el mensaje con uno, con otro, anda, dile que haga esto. Anda, dile que haga esto. Dile de mi parte, ¿no? Comienza a distorsionarse el mensaje. Y esto va a generar demoras, pérdidas, confusión. El supervisor debe tener claro que la comunicación con su personal debe ser directa. A veces la misma operación de los servicios hace que encarguen algunas cosas, pero no debe ser lo habitual, debe ser la excepción, ¿no? La comunicación directa con el supervisor es muy importante. La única manera de entenderse y comprender. Acá Wilson nos comenta, dice, el agente de seguridad debe saber qué es lo que está protegiendo, claro, los activos que está protegiendo, cuidando sus activos críticos, si es posible que sepa cuál es el precio del material para generar una cultura preventiva. Eso ya va a ser parte de las políticas, ¿no? Saber el precio. Yo creo que es más el impacto de lo que podría ocurrir en la operación, si es que ese activo es dañado, sustraído, ¿no? Entonces, porque el impacto es lo que va a ser que sea ese activo sensible o crítico para la empresa, ¿no? Entonces, es importante que los trabajadores sepan lo que están cuidando. Todas las personas, todos los trabajadores van a
entender y escuchar mejor si las ideas que el supervisor les está exponiendo va con el interés, con el deseo, familia, y el trabajo que está realizando. Interés, si va y está en un puesto de vigilancia, y ese puesto de vigilancia tiene un sistema automatizado de alarma, y va y conversa sobre ese sistema, le va a generar interés. Si va y le habla de un sistema de alarma de la empresa donde trabajó hace 5 años o 3 años, no le va a generar interés, lo va a escuchar, pero y va a pasar por su cabeza y va a decir, me está hablando de otra cosa, pero no lo que tengo acá. Entonces el supervisor siempre tiene que enfocarse en lo que tiene a la mano, porque eso le va a generar interés al trabajador. Su deseo de aprender, ¿no? Y como mencionaron en algunos casos, incluso la familia, si hay algo relacionado, si hay algún interés de familiar, preocupación, está esperando una llamada, le van a dar la comunicación de que se trasladó un familiar, lo que le genere interés al agente de seguridad. Si el supervisor llega con esa información, está pendiente de esa información, entonces va a generar un interés en la gente. Si va con otra información que no tiene nada que ver, no va a generar interés y va a disminuir su desempeño en el puesto de trabajo. Y cuando se habla con el personal de seguridad, ellos van a retener mejor la información si eso lo pueden aplicar. Otra vez el ejemplo de una sirena, una alarma, un panel de alarma. Si eso lo va a aplicar en el trabajo, entonces va a retener esa información. Ahí ya lo está capacitando. Es mejor que lo que se va exponiendo se aplique en la operación, en el campo, ahí se van a obtener buenos resultados. Esta es una tabla, ¿no? Producto de estudios que se han ido haciendo, ¿no? Cuando una persona solo habla, va a recordarlo 3 horas después, 70% de lo que habló o lo que hablaron. Y a veces hay reclamos, ¿no? Oye, ¿no te acuerdas lo que te dije? Pero es algo natural. 3 días después solo se va a recordar el 10%. Si le habla, si le muestra, va a recordarlo casi lo mismo. 72 horas después va a recordar lo que le dijo, lo que le mostró. Y 3 días después, solo el 20%. Pero si combina, ¿no? Si le habla, le enseña, participa, interactúa, es como cuando a uno le enseñan el manejo de una aplicación en el celular, ¿no? Le enseño, ya hazlo tú, y obtiene el resultado, llega a ejecutarlo, entonces eso, 3 horas después, se va a seguir quedando con información. 3 días después, va a seguir reteniendo el 65%. Por eso es importante, y en el otro módulo vamos a hablar sobre capacitación, las técnicas que debe usar el supervisor para capacitar. Es importante tener estas referencias. Las personas tienden a recordar 10% de lo que leen, 20% de lo que escuchan, 30% de lo que ven. Por eso de ojo al guía tiene mucho sentido, porque comienzan a quedarse con eso. Pero es más que eso. 50% de lo que ve y escucha. Van a recordar 70% de lo que ve, escucha, lo que se le dice y que se va aplicando.
y 98% de lo que se le va explicando en la misma operación. Por eso los trainers, los tutoriales personalizados tienen mucho efecto, lo implementan en las empresas porque es la mejor manera de que esa información quede con la persona. No solo, y ahí los supervisores tienen que revisar su comunicación, porque no solo es que lea o escucha, ¿no? Hay una técnica que utilizan, lo he visto en muchos lugares. El supervisor tiene las diapositivas y tiene a un personal, 10, 20 personas, y le dice, ya, lee tú la primera lámina, y lo lee. Hace o piensa que genera un interés haciéndolo leer a ellos. Y miren lo que se retiene, 10% de lo que es leído. Entonces hay que tener cuidado con esas técnicas. Vamos a ver también algunas modalidades en las próximas clases. El supervisor debe determinar la deficiencia en el conocimiento. ¿Qué significa? Que si se está enseñando y no se aprende, o sea, le enseño a revisar con el Garrett y a la hora que lo veo hacer, lo hace al revés, entonces hay una deficiencia en él o en el que está enseñando. Eso lo tiene que detectar el supervisor y tomar las medidas correctivas. Es muy importante tener en cuenta esto para todo tipo de capacitación, para todo tipo de capacitación. No todos los que participan en una capacitación van a responder en el mismo nivel. Algunas, y esto lo sabemos, ¿no? Tienen, desarrollan un poco algunas habilidades, ¿no? Que van a influenciar en ese aprendizaje a la hora que se los está capacitando. Van a tener deseos de aprender, inteligencia, experiencia, conocimiento, ¿no? Con experiencia, conocimiento va a ser más rápido de aprender, ¿no? La aptitud, la disponibilidad que va a tener para aprender, el interés, la motivación y las emociones. Todo esto influye en una capacitación, en una comunicación. Siempre hay que resaltar con el personal el lado positivo, ¿no? El elogio, la recompensa y el reconocimiento. Eso es importante, ¿no? Aplicarlo. Preguntar al personal también qué es lo que necesitan aprender. Ocurre mucho que a veces el supervisor cree que esta información es la que necesita y no le pregunta a la gente. Y la gente está necesitando otra información. El supervisor cree que debe estar capacitado, por ejemplo, en el sistema automatizado, tiene que aprenderlo excelentemente. Pero el agente está necesitando cómo poder reportar en el cuaderno o escribir. Entonces, por eso hay que preguntar y llegar a ese nivel de confianza, darle la confianza al personal para que pueda decir qué es lo que necesita. Se tiene que poner en el lugar del agente. Se debe brindar retroalimentación, es oportuna también, ¿no? El feedback es importante para saber si lo que se está enseñando se está aprendiendo, si se está en esa dirección, si está bien. Cuando el aprendizaje se desarrolla desigual, ¿no? Van a ocurrir diferencias, ¿no? En la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces hay que tratar siempre de hacer esfuerzos para uniformizar las capacitaciones. Y no todos
estos hay que tener en cuenta también, están en la capacidad de impartir sus conocimientos. Hay gente que conoce mucho, pero no sabe cómo transmitirla. Hay que tener cuidado con eso. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo ser un muy buen supervisor, pero no estoy capacitando bien. Entonces necesito ayuda para poder transmitir. Eso el supervisor lo debe identificar. Y en el caso de los agentes también. A veces se encarga a algunos agentes que enseñen, pero es un tigre, ¿no? En el puesto, tiene años, pero no sabe transmitir. Eso tiene que monitorearlo bien y hay que estar atento con eso también. Una buena instrucción, una buena capacitación requiere preparación, práctica, paciencia y familiaridad con los fundamentos, los principios de aprendizaje. Hay que conocer el trabajo y aplicar los fundamentos para esa capacitación, para esa instrucción. No puedo pretender brindar una capacitación sin haber preparado el material. Ocurre mucho, copian el material, le pasan la diapositiva y ¡bum!, se presentan con la diapositiva y comienzan a dar la capacitación y es fácilmente darse cuenta que no se preparó para la capacitación. Tiene que tener mucho cuidado el supervisor y tiene que prepararse para dar una capacitación. Y en resumen, ¿no? Ya llegando a esta parte, la última parte, las empresas, las organizaciones están en permanente cambio. Es una realidad. Miren cómo hemos cambiado estos 2 últimos años con la pandemia. Y ahorita entramos a una guerra en Europa y que está afectando el tema político, cómo cambió las condiciones en el país en general, ¿no? Son situaciones que se presentan, son cambios. El supervisor tiene que monitorear eso también, porque esos cambios afectan el servicio del personal de seguridad. Entonces, estar atento con estos cambios para reaccionar, ¿no? Ser proactivos y adelantarse y, y poder actuar y que no nos sorprenda los cambios que están viniendo. Entonces, hay que tener en cuenta los cambios actuales y los que se puedan presentar, ¿no? Hay analistas, siempre hay que seguir los analistas, las proyecciones y estar atentos con esa situación. Es obligación del supervisor realizar todos los esfuerzos necesarios para que los puestos de trabajo sean interesantes y satisfactorios para la gente de seguridad. Ese es uno de los objetivos del supervisor de seguridad. No transmitir desánimo, no transmitir pesimismo. Ahí anda tu puesto, ahí ya lo que sea, bueno, justifica. Esos lenguajes, esas comunicaciones no son positivas, le dan una mala referencia al supervisor y hay que evitarlos. Le quita profesionalismo, ¿no? Hay que evitarlo. Y la gran mayoría de los agentes de seguridad van a responder positivamente y rápido a un líder, a un supervisor que transmite valor al servicio. Van a identificarlo rápidamente, ¿no? Ya he comentado el compañero. Entonces, debe tener en cuenta el supervisor de seguridad que está interactuando con personas y que van a reaccionar a su liderazgo y se van a identificar con ese liderazgo. Hay que tener en cuenta y hay que hacer esfuerzos, ¿no? Para esa relación con personas.
Wilson nos dice observar en su FODA debilidades, ¿no? De los agentes de seguridad privada. Sí, es correcto, Wilson. Ok. Si tienen algún comentario, pueden abrir su micrófono, si desean conversar, compartir algo. Bueno, Martín, quería hacer un comentario. La mayoría de los supervisores que, bueno, que ejercemos o hemos ejercido el puesto supervisor, hemos sido también agentes. Deberíamos también tener usarlo como experiencia, las falencias o logros o todo nuestro que hemos recorrido por esos trabajos para poder hacer un buen servicio, ¿no? Y tener en cuenta las falencias, porque muchas veces lo que tú estás comentando sucede con el personal. Y al haber sido agentes de seguridad también nosotros nos ha sucedido. Y usar esa parte, esa fortaleza para poder mejorar los puestos, ¿no? Ok. Gracias, Champi. Sí, buen aporte. Es importante, ¿no? Ya conocemos y sabemos, no podemos caer en algo que lo observábamos antes, ¿no? Ok. Wilson nos pregunta sobre la diapositiva. La diapositiva, el libro, parte del libro, como les he comentado desde la primera clase, en cada sesión comparto un extracto del libro sobre el oficial de seguridad. Lo comparto en la carpeta con el video también. Todo ahí en el material, en el enlace que les he enviado, ahí van a encontrar y descargar todo, la diapositiva, el video y el libro también. Ya, correcto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Martín, buenas noches. Adelante, Wilson. No, nada, solamente agradecerte por tu conocimiento. Sé que tú tienes muchos años en este rubro y la verdad que uno, conforme avanza los días, uno va aprendiendo cosas nuevas, terminologías nuevas. Antes le decían seguridad física, hoy protección de activos críticos y cosas así. Creo que eso nos hace una carrera muy profesional a lo que mucha gente, bueno, en la carrera o el trabajo de la vigilancia, ¿no? Hasta las mismas esposas le dicen al esposo, ya pues amor, métete a trabajar, aunque sea de vigilante, hasta que encuentres algo mejor. Y lamentablemente, pues el señor se va con esa mentalidad al trabajo hasta que encuentre algo mejor, ¿no? Pero yo le diría a esas personas que piensan así, de que el trabajo de seguridad es una profesión tal cual, es un trabajo profesional, ya depende cómo uno ya lo emplee pues en su área laboral, ¿no? Uno empieza de abajo, va asumiendo responsabilidades, asumiendo puestos, y uno puede llegar hasta gerente de operaciones si se lo propone. Todo está en la actitud, en el conocimiento, llevar ese tipo de capacitaciones como lo haces tú, Martín, y la verdad que te felicito. Yo te sigo hace mucho tiempo, te he descargado todo tu trabajo que tú haces, ¿ah? Los análisis de riesgo, los estudios de seguridad, análisis de riesgo en método Mosler, todo lo tengo ya registrado por si acaso. Y cada vez que tengo tiempo lo leo y la verdad que te felicito porque eres un buen apoyo para nosotros que estamos en este rubro muy bonito, Martín. Gracias, Wilson. Sí, hay que aprovechar la información, compartirla para que los compañeros que de repente no han tenido acceso, no han encontrado la información, les sirva de guía. Es una información buena y que importante que lo estés aprovechando. Éxito, Wilson. Gracias. Si no hay más comentarios, nos encontramos el próximo martes. Voy a esperar que termine de cargar el video y lo comparto en la carpeta que ya ustedes tienen acceso, ¿no? Listo. Ok, señor Martín. Ok. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Señor Martín, muchas gracias. Buenas noches. Listo, Buenas Gustavo. noches, Martín, se le agradece. Perdón, jueves. El próximo jueves es, me equivoqué.
Entonces, todos los jueves es el curso, ¿no? Todos los jueves. Mario, ¿querías decir algo? No, solamente agradecerte por el curso el día de hoy y solamente de hoy día he captado es saber las necesidades del ABP, ¿no? Para llegar a esas necesidades. Gracias, ahí te copié un poquito Porque entrecortado. ahorita yo estoy viendo con el vestuario, boleto. Ahí se te escucha entrecortado, Mario, ¿no? No te he escuchado muy claro. Listo. Cualquier otra consulta, estamos en contacto. Ahí están los teléfonos de WhatsApp y nos mantenemos en comunicación. Ok. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Vemos. Gracias. No, Martín, vemos.